Bienvenidos a Mundo Salud Directa, un espacio donde hablamos sobre salud y bienestar y donde cada mes tenemos una entrevista especial de temas de salud. Hoy contamos con un invitado muy especial, el doctor Enrique Samper, un científico que ya vamos a hablar un poco de lo que hace, que vamos a tocar el tema de las mediciones que existen en el envejecimiento y qué podemos esperar de ellas. El doctor Enrique Samper es licenciado en biología por Michigan State University, un máster en ciencias en biotecnología por la Universidad de London y doctor summa cum laude en biología molecular por el estudio del papel de la telomerasa, que es uno de los temas que vamos a tocar fundamentalmente, y proteínas de reparación de ADN en el cáncer y envejecimiento. Tiene un PhD por la Universidad Autónoma de Madrid. Con una amplia y exitosa experiencia realizó trabajo de investigación en varios institutos de renombre internacional, obteniendo varios premios y reconocimientos, lo que lo llevó a ser el cofundador y CEO de empresas como MinGenetics, pionera en el diagnóstico genético humano, para luego ser su consejero delegado. Además ha sido promotor de otras empresas y otras startups en temas de salud, y actualmente es el jefe de transformación y negocios de LifeLink, el líder mundial en medición telomérica, longevidad e innovación médica, que son expertos en prevención y envejecimiento saludable. Así que bienvenido, doctor Samper. Muchísimas gracias, es un honor participar en esta entrevista. Sí. Entonces, bueno, para entrar en el tema de la entrevista de hoy, quisiéramos saber, primero, que nos hable un poquito de qué son los telómeros, y para los que no conocen el tema y de la importancia que tienen, y qué papel podrían tener el análisis de los telómeros y la edad biológica en la medicina preventiva del futuro. Bien, muchas gracias. Para empezar, los telómeros son unas estructuras esenciales que existen en todos los organismos eucarióticos, es decir, que tienen un núcleo, y los telómeros están en el final de los cromosomas, de ahí su nombre, telos, significa final en griego, y es una estructura protectora del cromosoma en sí, porque diferencia ese final normal del cromosoma de un DNA roto. Entonces, ese telómero tiene una secuencia, una estructura que está conservada a lo largo de la evolución de las especies, que en todos los vertebrados tiene un código genético que es TTAGGG, esas 6 letras del código genético repetidas miles de veces en cada final de cada cromosoma. Entonces, cuando las células se dividen, por el problema de la replicación terminal, por cómo se copia el DNA en las células, resulta que una de las 2 hebras del cromosoma no se puede copiar en su totalidad en el extremo, y por lo tanto, por cada vez que una célula se divide, pierde un fragmento de ese DNA telomérico. Cuando los telómeros son críticamente cortos, las células disparan una señal de estrés y se vuelven senescentes o viejas y dejan de proliferar, haciéndose una célula senescente y disfuncional. Por lo tanto, nacemos con una longitud telomérica concreta, y a lo largo del envejecimiento de la persona, a lo largo de todas esas divisiones que ocurren con nuestro cuerpo, desde el día que nacemos hasta el día que morimos, los telómeros se van acortando. Por lo tanto, esto es un reloj biológico muy importante para determinar la edad biológica, no cronológica, del individuo. No, excelente. Entonces, podemos asumir que a lo largo de la vida existe ese proceso una pregunta, ¿existen periodos de la vida, la juventud, la madurez, donde sea mayor el proceso? Sí, es muy buena pregunta, no todo el mundo conoce esto. El acortamiento telomérico está íntimamente relacionado con la división celular, por ese mecanismo, ¿no?, que les adelantaba, y cada vez que una célula se divide, se pierde un pequeño fragmento telomérico. Pero durante los primeros 2 años de vida, desde el nacimiento, desde el día que nace el bebé, hasta los siguientes 2 años, es el mayor el periodo de vida donde tus telómeros se acortan a mayor velocidad, porque está relacionado con el crecimiento. Claro, ¿no? Y luego, durante diferentes etapas de la vida, lo que estamos observando en LifeLink, que tenemos una tecnología patentada muy precisa para medir estos telómeros, es que efectivamente, aunque hay una tendencia de reducción telomérica más o menos parecida durante toda la vida, en diferentes etapas de la vida los telómeros se acortan a diferentes velocidades. De hecho, hay
hay un concepto, ¿no?, que la velocidad de cómo se acortan esos telómeros importa muchísimo para tu envejecimiento celular. No solo cómo de cortos están, sino cómo se van acortando con el tiempo. Las células pierden aproximadamente entre 50 y 200 pares de bases, letras del DNA, por cada división celular. No es lo mismo perder 50 pares de bases cada año que perder 200. Claro, se presupone entonces un envejecimiento más acelerado de la persona, desde el punto de vista biológico. Exactamente. Okay. Ahora, ¿qué avances concretos han tenido ustedes recientemente en terapias regenerativas o personalizadas basadas en la longitud de los telómeros? Bueno, como los telómeros es un componente fundamental protector del genoma, y todas las células tienen núcleos y tienen cromosomas y dependen de la integración de la integridad de su genoma para que sean genéticamente estables y funcionen correctamente y no se puedan volver, por ejemplo, una célula cancerígena, ¿no? Es fundamental que esas células se puedan replicar. Entonces, la medicina regenerativa está basada, como no, en células madre, ¿no? Significa ponerte células madre que tienen funciones especializadas para poder repoblar tejidos y convertirse en diferentes tipos celulares, ¿no? Se pueden diferenciar. Por ejemplo, las células madre mesenquimales se pueden diferenciar a tejido óseo, a cartílago, a neuronas, a músculo, ¿no? Entonces, estas células que se pueden inyectar, se pueden crecer en el laboratorio, tienen una longitud telomérica concreta, ¿cierto? Entonces, cuanto más largos son los telómeros de esas células madre, se van a poder dividir en un estado saludable más veces y ser más efectivas que las células que tienen telómeros cortos. Por lo tanto, los telómeros es un indicador de la calidad y de la cantidad de células que se van a poder tener en el individuo con el tiempo, porque son fundamentales para la división celular de las células madre. Unas células madre de un paciente que tenga los telómeros muy cortos no van a ser en principio tan efectivas como unas células madre que tengan unos telómeros saludables. Sí, o sea que en esencia sí podemos decir que está probado que las células madre ayudan a regenerar. Sí, se lo usan para la rodilla, para cartílagos, para distintos temas óseos sobre todo, y hay gente que duda que eso realmente funcione. No, hay muchos tipos de células madre, hay células madre embrionarias, ¿no?, que se sacan del embrión, hay células madre totipotentes, hay células madre mesenquimales, hay células madre musculares, ¿no? Hay muchos tipos de células madre. Algunas células madre, por ejemplo las embrionarias o las totipotentes, las IPS, activan un mecanismo compensatorio de esa pérdida telomérica que normalmente viene dado por una enzima que se descubrió en los años 90 por Carl Brader y el C. Placum, por el cual le dieron el premio Nobel, que se llama la telomerasa. Es una reversotranscriptasa que tiene un componente proteico y un componente RNA que actúa de guía. En ese RNA está la guía para ir copiando telómeros al final del cromosoma para compensar el acortamiento. Hay algunas células en el organismo que tienen la telomerasa activa, las gónadas tienen telomerasa activa, ¿no? Se producen espermatozoides durante toda la vida del hombre, ¿no? Y hay células en el sistema hematopoyético, en el sistema sanguíneo, que tienen que dividirse toda la vida para que haya sangre a lo largo de toda la vida del individuo, ¿cierto? Entonces esas células suelen tener más actividad telomerasa que otras. Por ejemplo, las células madre mesenquimales tienen muy baja actividad telomerasa, tienen algo pero muy bajo, no es suficiente, ¿no? O sea que depende del tratamiento que requiera un paciente en particular, cuál sería el tema de cuáles células se le harían mejor o fueran un mejor tratamiento, pues depende, las células madre que le inyecten depende de eso. Sí, y cómo no, de la edad biológica y cronológica de la persona y de la fuente de las células madre, ¿no? Okay. Cuanto más joven la célula madre, sacan células madre, por ejemplo, del cordón umbilical, ¿no? Claro. Pues esas células tienen más capacidad de replicación que las células que se han sacado, por ejemplo, del lipoaspirado o de médula ósea de una persona ya con cierta edad. No, perfecto. Y bueno, y entrando en un tema que es fundamental cuando hablamos de longevidad, antienvejecimiento y posibilidades futuras, ¿qué retos éticos plantea la posibilidad de extender radicalmente la longevidad humana? Bueno, pues es una pregunta muy interesante y muy compleja, ¿no?
Es cierto que durante los últimos 100 años aproximadamente hemos ido incrementando nuestra longevidad paulatinamente, ¿no? Aproximadamente 3 meses cada año en los últimos 100. Hace 100 años la vida media en países digamos del primer mundo era aproximadamente 50-60 años de esperanza de vida media, y ahora por ejemplo pues en España o en Japón estamos en una vida media de aproximadamente 86 años de vida. Es importante recordar aquí que las mujeres viven aproximadamente un 5% más que los hombres, ¿no? Y esto curiosamente se replica en otras especies como por ejemplo los ratones de laboratorio o las ratas u otros organismos, ¿no? Entonces, el extender radicalmente la vida humana, ¿cuándo se puede hacer? Pues conlleva una serie de retos muy importantes para toda la sociedad, ¿no? Porque los sistemas están hechos para, los sistemas de pensiones, los trabajos, ¿no? Pues están hechos para cuando, bueno, pues durante una vida laboral, ¿no? Pues desde los 20 años aproximadamente hasta los 65, ¿no? O 70 años, dependiendo de cada país, ¿no? Pero como se va aumentando la vida media de las personas, pues resulta que luego hay un periodo cada vez más largo desde que el individuo ha dejado de trabajar hasta que el individuo finalmente fallece. Y esto es un problema muy, muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque además ocurre que las enfermedades asociadas al envejecimiento, como son el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, el Alzheimer, la demencia frontotemporal, etc., o la enfermedad cardiovascular o las enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, ¿no? Están asociadas al envejecimiento humano. Claro. Y cuando uno llega más o menos a la edad de 40-50 años es cuando empieza a dispararse el número y la incidencia de esas enfermedades. Entonces, si no mejoramos nuestra salud, ¿no? Cuidando de todos los biomarcadores de envejecimiento que hay, todas las estrategias que podemos hacer para tener una salud mejor durante más tiempo, esto, junto con un periodo más largo después de la jubilación, es, permítame la expresión, una bomba de relojería económica para el mantenimiento de los sistemas tanto de salud como económicos de todos los países. Sí, sí. No, entonces entendemos el tema económico, pero un poco más allá, cuando hablamos de la parte ética, hay, bueno, pues, temas religiosos, temas culturales, otra serie de temas que la gente la ve así como con el problema del futuro, si la gente no se muere, no hay ese cambio generacional que desde el punto de vista de social, de ética, se puede presentar otros diversos problemas. Yo creo, por lo que yo conozco, el consenso científico mundial, que siempre hay opiniones, digamos, más extremas, ¿no? Es que hay, por lo que conocemos, una vida máxima con la tecnología de hoy, de la vida humana, de aproximadamente 120 años. Entonces, lo que piensan la mayoría de los científicos dedicados al mundo del envejecimiento es que vamos a extender nuestro health span, el tiempo de vida que vamos a vivir bien, sin aumentar mucho el incremento máximo de la vida humana. Okay, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que podamos estar con 100 años jugando al golf y jugando a las cartas con nuestros amigos y seres queridos, estando en buena forma, haciendo deporte, haciendo emprendimiento, sí, haciendo de todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener cada vez más años de vida útil, ¿no? Y ese es el santo grial de lo que queremos, es vivir el máximo tiempo de vida con muy buenas condiciones de vida y comprimir la morbilidad. Claro. Porque lo que nadie quiere, entiendo, es vivir mucho tiempo estando enfermo, ¿no? Estando postrado en una cama o en una residencia geriátrica con un Alzheimer durante muchos años. Esto es un coste tremendo. Por lo tanto, tenemos una oportunidad, todo el ecosistema, inversores, clínicas, laboratorios como Lifeline, ¿no? De actuar para alargar el estilo, la cantidad de vida, ¿no? Que tenemos, ¿no? Saludable en las personas. Y eso éticamente es muy bueno. Es muy bueno, claro, no, por supuesto. Aparte sí es fundamental. Ahora, ¿cuáles serían los principales mitos sobre el envejecimiento celular que todavía circulan en la comunidad médica y científica? A tu parecer, ¿cuáles mitos existe que ya tú consideras que son mitos? Bueno,
En mi opinión particular, yo creo que el tema de la inmortalidad hoy en día es un mito absoluto. Es verdad que hay células que son inmortales, ¿no? Como las gónadas o determinados organismos como la planaria. Tú no puedes coger este organismo y dividirlo en trozos y de cada planaria sale un organismo completo, ¿no? Y el cáncer, por ejemplo, de una célula que no muere sola. Claro, y esto otra vez está muy relacionado con los telómeros y la telomerasa, ¿no? La telomerasa está activa. Recordad que es la enzima que mantiene los telómeros en el 85% de todos los tumores humanos, y el restante, que es el 15%, activa otro mecanismo de mantenimiento telomérico que se llama ALT, Alternative Lengthening of Telomeres. Por lo tanto, el 100% de los tumores activa mecanismos de mantenimiento telomérico, que es lo que les da la inmortalidad. ¿Vale? Entonces, eso a nivel de célula se puede lograr, pero a nivel de organismo completo, en humano, todavía esto es ciencia ficción. Ya uno de los mitos muy importantes que hay que quitarse de la cabeza, que sean inmediatos, pues. Y bueno, y hablando de las que mencionaste, algunas enfermedades crónicas, ¿cuáles consideras que podrían prevenirse e incluso revertirse si se controla el proceso de acortamiento telomérico? Bueno, enfermedades relacionadas con el acortamiento telomérico son muchas. El acortamiento telomérico es uno de los mecanismos principales de envejecimiento celular, pero hay otros cuantos. Claro. Está la senescencia, que está relacionada con el acortamiento telomérico y con también el DNA. Está la autofagia, la regulación de la comida, cómo funcionan las mitocondrias. Hay 13 mecanismos bien conocidos de envejecimiento, y los telómeros están relacionados con 3 o 4. ¿Vale? Pero hay otros, ¿no? O sea, el envejecimiento es un proceso muy complejo y actúa a muchos niveles. Actúa a nivel de DNA, actúa a nivel de epigenética, actúa a nivel metabólico, actúa a nivel de regulación del folding, de cómo se pliegan las proteínas y cómo se acumulan, particularmente en enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que vamos a tener que actuar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. No va a haber un single bullet, ¿no? Un silver bullet, ¿no? para curar, ¿no? Vamos a tener que actuar desde diferentes puntos de vista del proceso complejo del envejecimiento para poder retrasarlo, de momento retrasarlo, y en algunos casos y en algunos parámetros poderlo revertir. Claro, no podemos decir ciencia cierta que solo por el tema de los telómeros se pueda revertir enfermedades crónicas en este momento, uno de los factores, pero tiene que ser una cosa como integral. Claro, porque el telómero al final es un hub de información genética y epigenética. Lo que quiero decir con esto, los telómeros se van acortando con las divisiones celulares, pero ese acortamiento también depende mucho de los agentes externos, del estrés oxidativo, del estrés psicosomático, de la cantidad de comida, ¿no? Porque son procesos que están muy regulados. Tengan en cuenta que esto es muy complejo y que está durante la evolución de las especies perfectamente mantenido. En el caso del estrés oxidativo, que se habla mucho de eso, realmente que lo puedes describir un poco y qué factores influyen en el estrés. Sí, por supuesto. El estrés oxidativo es que hay una serie de compuestos químicos que se llaman especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, ¿no? Que lo que hacen es oxidar otros componentes celulares. Este estrés oxidativo viene dado por la propia respiración de la mitocondria, por procesos de inflamación, por el tabaco, por la polución, por el exceso de comida, ¿no? O sea, es multifactorial, ¿no? Okay. Pero lo que hace el estrés oxidativo es oxidar todo tipo de moléculas, proteínas para que dejen de funcionar, RNA, que es una molécula intermedia genética entre el DNA y la proteína, o los propios genes. Y dentro de todo el genoma tienes los telómeros. Entonces, ¿qué pasa con el estrés oxidativo? Que rompe las cadenas de ADN y eso genera una señal de estrés celular, ¿no? Y además es mutagénica. Es decir, el estrés oxidativo produce mutaciones en el DNA que pueden derivar en enfermedades tan serias como muchos tipos de cáncer. Ok, bien importante, ¿no? Ahora, hablando de a quién puede estar dirigidos todos estos procedimientos que se están investigando, se están tratando a partir de estas investigaciones que tienen, ¿qué grupo de la población debería hacerse una prueba de longitud de telómeros y por qué?
Bueno, cuanta más gente pueda conocer cómo está su estado de salud biológico, mejor. Entonces, yo creo que el conocer cómo estás te da pie a poder actuar y a poder cuidarte más, ¿no? Si uno no sabe cómo está, pues no le da la importancia suficiente, ¿no? Si digamos que yo voy a una clínica y hago un análisis sanguíneo, que es como nosotros hacemos la longitud telomérica, que la extraemos de las células de la sangre, principalmente linfocitos, y vemos que tienen unos telómeros muy cortos, pues eso es una señal, digamos, de cierta preocupación, ¿no? Para actuar, decir, oye, me voy a cuidar más, ¿no? Hay factores protectores del envejecimiento y del acortamiento telomérico, como es el ejercicio, es un gran factor protector, ¿no? El sueño, dormir adecuadamente, claro. Una buena alimentación, ¿no? Y la ausencia de determinados factores negativos, como es el tabaco, como es la depresión y los pensamientos negativos. Una serie de factores, amigo, una serie de factores que intervienen en lo acelerado que puede estar el acortamiento y no solo los telómeros, sino que eso va a influir evidentemente en otros biomarcadores de envejecimiento que son también muy importantes. Y hablando de esto, en el sentido de las personas que se tienen la posibilidad de hacerse las poblaciones, las cuales deberían, no sé si hay grupos de edades que se considera más importante que se hagan estas pruebas, o en los niños también pudiera ser interesante, no sé, esa parte es una de las preguntas fundamentales de hacerse las pruebas, es si eso con una prueba que se hace es suficiente o debería la persona poder tener la oportunidad de hacerse en X cantidad de tiempo otras pruebas a ver hasta dónde se ha acelerado, se ha desacelerado. Precisamente ahí lo indicas muy bien. Yo creo que es muy interesante no solo saber qué cantidad, en este caso, de telómero tienes, ¿no? Cómo es tu longitud telomérica, sino cómo esa longitud telomérica va evolucionando con el tiempo. Entonces, los telómeros se van acortando de manera paulatina y de manera, digamos, es un proceso biológico despacio porque depende de la división celular y tampoco tienes una división celular en tu sangre tan rápida, ¿vale? Claro, en la mayoría de tus células. Por lo tanto, hacer un estudio longitudinal, digamos, de 1 o 2 años, consideramos que es adecuado para ver cómo va esa dinámica, ¿no? Sí, sí. Y en cuanto a los grupos, ¿se puede hacer a niños, jóvenes, adultos? Esto está más indicado para temas de salud preventiva, okay, para adultos. Para adultos. Que donde, como dijiste antes, el proceso empieza a partir de los 40 años, un tema, o sea, Luego existe otra aplicación, porque los telómeros, cuando los telómeros están mantenidos por una serie de proteínas, como la telomerasa, pero hay otras 16 o 17 proteínas relacionadas con el telómero, porque no lo he mencionado antes, pero el telómero es una secuencia repetida, ¿verdad? Que está al final del cromosoma, que tiene esa secuencia TT, A, G, 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 y es repetida porque se unen una serie de proteínas ahí, que hacen una especie de capa, ¿no? Protegen a ese telómero y le dan su función completa, ¿no? Entonces hay una serie de proteínas que están relacionadas con el mantenimiento y la función de los telómeros. Y existen enfermedades raras y no tan raras, porque hay pacientes que tienen mutaciones en esos genes de mantenimiento telomérico. Entonces, y esto ya es una enfermedad, ya no es cuestión de una medicina preventiva, enfermedades muy serias que acaban en un trasplante pulmonar o en un trasplante de la médula ósea o en un trasplante del hígado o trasplante de varios sistemas a la vez. Esto se llaman las telomeropatías o telomere biology disorders. Pues cuando una persona se hace, tiene estas mutaciones, puede tener los telómeros muy cortos. Y ahí sí que está indicado, ¿no? Cuando tienes esa enfermedad ya de base, ¿no? Un fallo de la médula ósea, por ejemplo, como una disqueratosis congénita, ¿no? El medir la longitud telomérica, pero ya son aplicaciones médicas, digamos, dentro particulares. Pero muy importante, porque entonces la persona puede identificar antes que llegue el momento que tenga que hacerse ya un trasplante pulmonar o un problema del hígado grave, puede identificar que va propenso a ese tema, ¿no? Sí, eso nosotros de momento no lo estamos haciendo, estamos empezando a trabajar sobre ello, pero hay otros sitios en el mundo donde están dedicados a la medición telomérica de esas enfermedades concretas.
Qué interesante. Bueno, pues un poco hacia dónde va el futuro inmediato, ¿no? Ahora hablando del papel que tiene la inteligencia artificial, que vemos que nos está arropando en todas las áreas y sobre todo en temas de salud y tecnología de salud. ¿Qué papel ves tú de la inteligencia artificial y la genómica en el desarrollo de terapias anti-envejecimiento en el futuro próximo? Bueno, yo creo que esto es una revolución. La inteligencia artificial está evolucionando de una manera rapidísima y nos va a impactar en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Porque está, evidentemente, con los Large Language Models, está captando toda la información que hay, bien en un sistema cerrado o en un sistema abierto, ¿no? Entonces tiene la máxima información publicada de cualquier tema. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a acelerar el conocimiento humano, ¿no? Y va a proporcionar pistas, digamos, clues, va a ver por dónde pueden ir las tendencias, ¿no? Y ayudarnos a las personas a determinar dónde conocer mejor la persona, la persona sana que se quiere cuidar o el paciente que tiene una enfermedad, con una gran cantidad de datos, ¿no? Integrando información de diferentes fuentes. Y esto lo va a hacer muy probablemente mucho mejor que ninguna persona individual en un espacio de corto tiempo. Claro, por supuesto. Fíjate el impacto de la inteligencia artificial en los temas de salud y particularmente en este tema puede acelerar el crear procedimientos adecuados y probados que permitan realmente un resultado óptimo y mejorar esa calidad de vida mientras dure la vida. No, porque en medicina, como todos sabemos, el diagnóstico temprano, sea genético o de otra manera, es fundamental. Cuanto antes diagnostiquemos un problema, primero, mejores serán las alternativas terapéuticas y de curamiento de esa enfermedad y vamos a poder prevenir, ¿no? Pues que la enfermedad progrese y sea un problema mayor. No es lo mismo que te detecten un pequeño nódulo de un cáncer de pulmón en un estadio muy inicial, claro, que cuando ya tienes un cáncer en estadio 4 metastásico, que de ahí pues, es muy difícil que te lo puedan curar. El cáncer de pulmón o otros tipos de cánceres. Por lo tanto, aplicando inteligencia artificial y mezclando datos, no solo del genoma, sino también de análisis análisis bioquímico profundo de la sangre y datos de imagen avanzada, se están detectando enfermedad en pacientes que se creían que eran perfectamente sanos, enfermedad incipiente de temas graves. Entonces, hay una serie por ejemplo, de clínicas avanzadas por todo el mundo donde están aplicando la combinación de diferentes tecnologías y están analizando los datos con algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial para tener una visión global de los datos de imagen, de los datos de analítica profunda, de los datos de la genómica, datos funcionales e integrándolo todo. Sí, relacionarlos todos de manera de obtener un resultado. Y esto es muy importante porque obviamente en etapas iniciales como las que tenemos de investigación es costoso este tipo de cosas, pero en etapas posteriores se prevé que puede ser algo muy económico, como ocurrió con el tema de analizar el genoma humano, que todo lo que costó las primeras pruebas y lo que hoy en día cueste, que en el futuro próximo muy económicamente todos vamos a poder conocer nuestro tema genético, ¿no? Bueno, ese es un tema que a mí me encanta. He estado en genética muchos años y efectivamente cuando se secuenció el genoma humano por primera vez costó $3.000 millones el primer individuo. Y hoy lo que es la secuenciación del genoma completo, incluido su análisis, pues está cerca, ¿no?, de los $1.000. Sí, ¿no? Y se piensa que unos 5 años, sin ir muy lejos, puede estar costando mucho menos, 10 veces menos de lo de eso, y cualquiera va a tener acceso a hacerse. Y otra vez, la inteligencia artificial va a impactar de lleno en el análisis de esos datos, que son muy complejos porque es una cantidad de datos enorme, ¿no? Entonces, vamos a ver, si antes se tardaban horas en hacer un análisis de un genoma completo, por una serie de analistas, pues en el futuro, aplicando machine learning,
pues esto será en minutos. En minutos y muy rápido. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba en este tipo de entrevistas tan interesantes, pero hay una última pregunta, que si tuviera que diseñar una política pública de longevidad, ¿qué medidas o cuáles 3 medidas priorizaría desde el punto de vista científico? Bueno, actuar de manera preventiva lo antes posible, porque el envejecimiento, como sabemos de los telómeros, empieza el día que naces. Entonces, conocer temprano cómo estás, Claro. y aplicar políticas de salud preventiva y de autocuidado. Cada vez tenemos que ser más conscientes de que tenemos que tener una acción importante en el autocuidado, cuidado de nuestra salud. Claro. Como decían en el Back Institute, donde estuve muchos años trabajando, you have to be the CEO of your own health. Tienes que ser el consejero delegado de tu propia salud. No todo se puede delegar al médico, hay que tener cuidado personal. Y en esto, tener un peso saludable, una alimentación saludable y un ejercicio físico y sueño saludable son los 4 pilares donde una persona puede actuar desde etapas muy tempranas, puede educar a sus hijos y a sus familias a tener esa vida saludable desde joven. realmente es Se muy convierte en un tema cultural, la gente lo asuma como su parte de su cultura, el cuidado propio de este organismo, señores, que es el que tenemos y con el que estamos teniendo esta oportunidad de vida en este tiempo que logramos estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, doctor Samper, de más agradecerle la entrevista. Ya esto lo que es una apertura, probablemente vamos a tener otras entrevistas más adelante, porque es un tema apasionante y que tiene muchas aristas, y seguiremos conversando en el futuro. Así que muchísimas gracias. Un placer. Gracias, encantado.